entre nosotros en esta transmisión en vivo especial de hoy sábado, donde tenemos la visita en Ciudad Quesada del candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana, el señor Wilmer Ramos, quien actualmente es diputado, lo acompaña Luis Eladio Rodríguez, que es el candidato a diputado en segundo lugar por la zona norte, y quien nos va a presentar también a la candidata en el primer lugar por la provincia de Alajuela y al candidato a la vicepresidencia. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí acompañándonos. Para nosotros es un placer estar acá. Como usted bien lo dijo, estamos por el segundo lugar por la provincia de Alajuela. Quiero presentarles a Ana Rita Argüello, ella es mi compañera de fórmula por el primer lugar de Alajuela, y a don Sebastián Urbina, que acompaña a la vicepresidencia a don Wilmer Ramos, y por supuesto a nuestro candidato a la presidencia, don Wilmer Ramos. Entonces, muchas gracias, don Andrés. Bueno, bienvenido a San Carlos. La tarea electoral es grande, los candidatos son muchos, y bueno, en realidad que es un trabajo bastante grande que deben hacer, tomando en cuenta también que son actualmente el partido de gobierno y hay muchas cosas en contra, y hay que remar contra todo eso. Y son situaciones que se presentan. ¿Cómo le hacen frente a todas esas situaciones cuando exactamente en plena campaña electoral la presidencia anuncia un veto a un rebajo del derecho de circulación que afecta a muchos costarricenses por mínimo que fuera ese rebajo? ¿Cómo hacerle frente a eso? Es la última bomba tirada por la presidencia, y que flaco favor le hace a su partido en un tiempo electoral. Mire, primero creo que los electores costarricenses son electores maduros que hacen un análisis de los programas, de los programas de gobierno, y también hacen un análisis profundo de lo que ha sido un candidato en el pasado y cuáles han sido sus luchas y sus logros. En mí pueden encontrar un candidato que ha peleado por bajar el costo de la vida, que me he enfrentado a las tasas de interés abusivamente altas y de usura, y que le puse por primera vez límite a las tasas de interés en este país, que también me enfrenté con los que cobraban en exceso a las pymes por el uso de los datáfonos, y que bajamos el costo de los datáfonos en este país, que me he enfrentado a los abusivos precios de los medicamentos y he dado la pelea, que por primera vez propuse y logré pasar en este país una ley para las quiebras, para que en lugar de quebrar a una persona que está en problemas financieros se le ayude a salir adelante, que he trabajado un proyecto de ley que estoy a punto de hacerlo, ley de la República, sobre darle un trato tributario diferente a la agricultura orgánica. El elector costarricense sabe apreciar lo que hemos hecho cada uno de nosotros en la vida. Pero también sobre lo que usted decía, que del veto que hizo el presidente, es una decisión de él, la respeto, pero creo que hay otras barbaridades peores que esas que se están haciendo, y que las están haciendo 47 diputados de oposición ahí en la Asamblea Legislativa. En medio de la crisis que estamos, recortaron las becas del FONAVE y las becas Avancemos, las recortaron a la mitad. Eso no se hace. Que recortaron la plata para los hogares de adultos mayores a menos de la mitad, que le quitaron el dinero, casi la mitad del dinero que le dan a las asociaciones de desarrollo, cuando son las que están solucionando los problemas más inmediatos de las comunidades, que le quitaron el dinero a la red de cuido y la dejaron también con escuálidos recursos, y que le quitan dinero a programas como los Sensinay. Eso no se hace, pero eso se hace a escondidas, porque es un recorte del presupuesto, y que dicen que son por responsabilidad fiscal, cuando el pueblo de Costa Rica está en un problema serio,
eso lo están haciendo Liberación, eso lo está haciendo La Unidad, eso lo está haciendo Restauración, eso lo está haciendo Nueva República y todos los otros que ahí están. Y entonces, cuando sale algo en este sentido, le dan una importancia pues, enorme, ¿verdad? Cosa que es una decisión del presidente porque también hacía hueco fiscal, pero todas estas otras cosas que sí están haciendo daño, pero en grande no se dicen. Y yo creo que ustedes, los de la prensa, deben de decirla clarito también, ese otro montón de cosas que van contra la solidaridad que debe tener una sociedad como la costarricense en medio de una crisis que muchas familias costarricenses no tienen nada sobre la mesa y que se los están quitando. Precisamente para el candidato a la vicepresidencia, el señor Urbina, en el tema tecnológico, que tenemos una pregunta. Hace unos días observamos en las noticias que la Contraloría le está solicitando retirar la conectividad de Internet a más de 20.000 centros educativos, donde estamos viviendo tiempos de modernidad, donde la virtualidad es parte del día a día en este país, donde la gente joven, para mejorar su educación y poder aspirar a ser profesionales, necesitan de tener una buena conectividad, y esto más bien es contraproducente contra esos futuros profesionales que se empiezan a surgir de ahí, de las aulas de los centros educativos. ¿Qué cree usted al respecto, teniendo usted un amplio conocimiento del tema tecnológico? Definitivamente es fundamental que todos tengamos un acceso robusto a Internet. El tema de la Contraloría, si mal no me equivoco, es por el mecanismo que se utilizó en la Fundación Omar Dengo para la contratación, que la Fundación Omar Dengo ha sido un aliado importantísimo para el MEP y para el Estado durante 30 años. Considero que necesitamos resolverlo, necesitamos aclararle las dudas que tiene la Contraloría y continuar con el proceso de llevar conectividad no solo a todos los centros educativos, sino también acceso a todas las comunidades de Internet robusto. Definitivamente es una de las herramientas principales para poder desarrollarnos. Si nosotros nos llevamos esa conectividad, no podemos llevar mejoras de productividad, no podemos llevar acceso a educación, a conocimiento, y va a ser uno de los principales pilares de nuestro gobierno. Ayer entrevistábamos por la noche en el programa estelar de los viernes a Cristiano Rivera, otro candidato presidencial, y decía que él considera que los aspectos de conectividad, de Internet, deberían ser prácticamente como un derecho humano, porque es algo que se requiere hoy en día. ¿Cree usted lo mismo? No quiero meterme en qué debe ser y qué no debe ser derechos humanos, porque eso es un tema muchísimo más complicado. Yo sí creo que todo el mundo tiene que tener acceso a Internet de manera robusta y disponible, y sí es algo que el Estado tiene que velar para garantizar ese tipo de accesos. Como candidato a la vicepresidencia, ¿hay esa conectividad para continuar con el término entre lo que quiere don Wilmer Ramos, que sería la cabeza de ese poder ejecutivo, con quienes serían las vicepresidencias para lograr lo que se pretende en esa agenda presidencial? Eso fue lo primero que me dijo cuando me invitó a que lo acompañara en la papeleta, que íbamos a impulsar transformación tecnológica que incluye el tema de conectividad. Entonces, desde nuestras primeras conversaciones en entrar en esto, estaba ese tema en la discusión. La candidata, en primer lugar, a una diputación por la provincia de Alajuela. ¿Es usted consciente cuando Wilmer Ramos habla de que hay 50 y algo de diputados que han obstruido muchas cosas, tales como las que nombró él ahí? ¿Son ustedes conscientes del trabajo que deben llegar a hacer para poder ser también, ¿cómo le podría decir el término? Tal vez complacientes con la agenda que lleva él en el caso de liderar el Poder Ejecutivo? Completamente, ahí es una realidad. El Poder Ejecutivo en los últimos gobiernos, y creo que se llamaba mantener así, el Poder Legislativo, perdón, es un poder multipartidario. Vamos a tener una asamblea cada día más diversa, con más intereses de por medio. Y lo que tenemos nosotros en mente, tanto el compañero Eladio como yo, es precisamente esa capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos.
Sin embargo, hay un principio que es fundamental y es entender que después de las elecciones, la única bandera que importa es la bandera de Costa Rica, que es la bandera del país. A veces hay personas que anteponen intereses de algún sector pequeño o intereses puramente partidarios y no es precisamente el interés de la ciudadanía o de las clases más desfavorecidas que están urgidas de soluciones en el marco de una crisis. Para nosotros es fundamental llegar con la entereza y la claridad de que tenemos que generar acuerdos en ese multipartidismo, en esa gran diversidad de opiniones, pero que también hay que tener la claridad de cuál es la orientación y hacia dónde es que vamos, por qué estamos ahí, cuál es la visión del país y de desarrollo que se tiene. Si es un desarrollo solo para unos poquitos, posiblemente votaremos como han estado votando esta mayoría de diputados actuales, de los partidos que ya el candidato señaló, o si es un interés para el bienestar de la mayoría, para el bienestar colectivo y social, lleno de justicia social, de distribución de la riqueza, de oportunidades para las mujeres y las personas jóvenes. ¿Qué le ha parecido a usted, por ejemplo, el trabajo de la fracción de su partido, hoy viendo usted todavía desde la academia? A mí me parece que hemos tenido grandes avances, que han hecho una labor muy respetuosa y responsable, digamos, en la Asamblea Legislativa. Gobernar también es difícil. Esperemos que en los próximos gobiernos de Acción Ciudadana se nos permita gobernar con una mayor cantidad de diputaciones para poder avanzar en más temas que nos cobijan a todos. Creo que hemos tenido avances en derechos humanos, hemos tenido avances en materia ambiental, en descarbonización. Hemos tenido avances importantes como la reforma de Lima también para orientar el mercado y la empleabilidad al unísono y poder así entonces generar las condiciones para que las personas puedan incorporarse adecuadamente en el mercado laboral. Y también a veces uno tiene diferencias y eso es muy normal, ¿verdad?, en algunos puntos, pero la democracia madura también se nutre de esas diferencias y sobre todo en la Acción Ciudadana, que es un partido tan democrático a lo interno, no es extraño que tal vez en algún punto no pensemos igual, pero en el 99% sí tenemos coincidencias. Entonces yo sí creo que la actual fracción ha hecho una labor muy responsable con el país. Uno puede cobijar la mayoría de decisiones que se han tomado y en las que no, simple y sencillamente se avanza también al unísono, ¿verdad?, respetando esa diversidad de opinión. Luis Eladio Rodríguez es el segundo lugar para una diputación en el Partido de Acción Ciudadana, que representa a nuestra gran zona norte. Luis Eladio, ¿se hace sinergia desde la campaña electoral con su compañera en primer lugar y con los demás candidatos para poder ser garantes de ese voto del electorado y esa confianza para que ustedes sean diputados? No solo eso, sino prueba de ello es que hoy nos acompañan los 4 primeros candidatos a diputados de la provincia. Están acá tras cámaras también haciéndonos compañía en la gira que tenemos. Y no solo eso, porque también tenemos un comité ejecutivo cantonal que ha sido ejemplar a nivel nacional en cuanto a participación e involucramiento de las personas que lo conforman. Entonces, con eso nos sentimos muy acuerpados, nos sentimos muy seguros. Creo que con respecto a Ana Rita hemos hecho una fórmula muy buena, maravillosa. Estamos conversando de varios temas que en otra oportunidad con más tiempo lo podremos detallar, pero la química ha sido muy buena. ¿Le corresponderá a usted, como diputado de la zona norte, bueno, no sé cómo le podría decir, convencer a los demás diputados para que la zona norte sea parte de esa agenda legislativa como fracción? ¿Qué tan posible ve usted de que la zona norte tenga un lugar, tal vez no prioritario, pero sí entre los primeros lugares de agenda? Nosotros hemos consensuado algunas propuestas, no solo de zona norte, sino todas las áreas periféricas del país. Usted nos hablaba del tema de conectividad. Hay datos que están disponibles que dicen 6.4% de internet con fibra óptica en las zonas rurales. Tenemos datos que pasaron de un 22 a un 30% de hogares que tienen sin internet, completamente sin internet. Entonces, esos son datos que van a abarcar no solo zona norte, sino todas las áreas aledañas del país. Conectividad es uno de los proyectos que llevamos como eje transversal, porque eso nos va a llevar a otras cosas, por ejemplo, empleabilidad también, y el tema agro, que igual podemos tocar en otras oportunidades, porque hay que tecnificar el agro, y sin internet no lo podemos hacer. Don Wilmer Ramos, vamos a leer a don Antonio Varilla, que dice: buenas tardes, Andrés Madrigal, un gusto
saludar a los presentes. Excelente este tipo de entrevistas, doña Vilma Susana, es la presidenta del partido. Tenemos también al actual diputado, don Ramón Carranza Cascante. Dice don Weber es la mejor alternativa para presidente y vicepresidente y a la lista para diputados. Don Weber, en una ocasión que le entrevisté a usted, en una visita acá siendo este candidato, cuando yo le decía que tan difícil era convencer a la gente, siendo usted diputado de gobierno, usted no es diputado de gobierno, no soy diputado del PAC, soy diputado de gobierno. Y me llamó la atención esa respuesta, como diciendo que no era diputado de gobierno y no de partido. No, al contrario. Al contrario. Yo le dije que yo era un diputado del Partido Acción Ciudadana. Sí, Sí. No era diputado oficialista. Sí, porque estábamos hablando de alguna agenda de un gobierno de unidad nacional que usted me planteaba. Y entonces yo le decía, el gobierno de unidad nacional tiene elementos que no son del Partido Acción Ciudadana. Y por lo tanto hay acciones legislativas, como hablábamos algunas ese día, por ejemplo la venta de CONAPE, que yo no podía validar o apoyar. Lo que quiere decir que muchas cosas de la corriente de gobierno, a pesar de ser PAC, ¿usted está de acuerdo? Mire, vamos a ver, hay cosas. Este gobierno ha estado conformado en la parte económica por una serie de economistas que no son del Partido Acción Ciudadana, ¿verdad? Doña Edna Camacho, usted se da cuenta que no es del Partido Acción Ciudadana, es del Partido Unidad Social Cristiana. Don Rodolfo Pisa es de otro partido. El señor Garnier es de otro partido. Y entonces hay una serie de acciones, ni se diga el señor Valenciano del COMEX, no es del Partido Acción Ciudadana. Entonces hay una serie de acciones que ellos proponen, muchas veces que no son propuestas y que no son aceptadas por el Partido Acción Ciudadana. Por ejemplo, algunos de ellos quieren Alianza Pacífico. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo. Algunos de ellos están proponiendo temas impositivos que van contra el pueblo. Yo no estoy de acuerdo en reformas de ese tipo. Entonces, era para hacer esos señalamientos. Pero creo que hay una cosa muy importante. Este país lo que necesita es generar empleo y reactivación económica. Y ahí sí que nosotros tenemos una propuesta robusta para hacerlo. Y la propuesta nuestra es que Costa Rica tiene los mecanismos para reactivarse y hacerlo de manera ágil si volvemos la mirada nosotros a que el Estado costarricense le dé énfasis a las compras de los productos nacionales en vez de los extranjeros, para generar la producción aquí adentro. Si nosotros lanzamos un gran plan para que la gente compre vivienda, no a través de los préstamos tradicionales, sino donde no tenga que demostrar todo ese montón de cosas que hay, que no esté manchado, que tenga por lo menos un 20%, que el ingreso sea tal, sino que demuestre que pueda pagar un alquiler X por esa vivienda. Y entonces, alquilando puede hacerse dueño de la vivienda con un plan de leasing de vivienda. Y entonces vamos a dinamizar este país porque vamos a generar viviendas de gente que hoy tiene alguna mancha que ya por eso no es sujeto de crédito, que pueda tener acceso a comprar vivienda. Estamos nosotros proponiendo también dinamizar este país por medio de centros de valor agregado. Esto es, aquí en San Carlos ustedes tienen la Agencia para el Desarrollo, que es capaz de llevar adelante encadenamientos productivos, de mejorar los productos que se están haciendo, que los frijoleros dejen de vender los frijoles en grano y que se comiencen a industrializarlos y a generar derivados, a través también de un gran plan nacional de refinanciación de deudas, porque hay miles de costarricenses que perdieron el empleo y miles de pymes también que perdieron los ingresos y que hoy en día tienen problemas con los bancos para hacerles planes de que paguen esas deudas a largo plazo y a tasas de interés mucho más bajas. En fin, tenemos una serie de propuestas que vienen a reactivar la economía de Costa Rica
y que vienen a facilitar la creación de empleos y de empleos de calidad para que los costarricenses ganen bien. Entre mejor ganen los costarricenses, más poder adquisitivo tienen y entonces pueden comprar mucho más bienes. Y si compran muchos bienes, las empresas que venden entonces más, pueden generar más empleos y más encadenamientos, y entonces se da el círculo virtuoso del crecimiento. Banca para el Desarrollo o esto de usted tiene más conocimiento, usted es experto en temas de finanzas. ¿Es Wilmer Ramos la persona indicada para poder sacar a este país de la atolladero financiero o económico en el que está metido? Por ejemplo, Banca para el Desarrollo, donde es mentira que cualquier emprendedor puede ir y tiene ese apoyo económico que requiere. Vamos a ver, es que tal vez Banca para el Desarrollo hay que quitarle ciertas ataduras todavía, porque Banca para el Desarrollo no presta la plata directamente, sino que presta a través de operadores financieros, y el operador financiero es el que pone las condiciones, y ahí es donde se dan los entrabamientos. Pero los bancos del Estado, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, son bancos del Estado, tienen que ser bancos de desarrollo. No se vale que sean bancos que estén haciendo lo que hacen los bancos privados. El Estado debe hacer cosas diferentes. Y entonces, claro que tenemos que poner esos bancos a funcionar como verdaderos bancos de desarrollo, que presten para el desarrollo, para actividades productivas, a tasas de interés que sean cómodas, que den el acompañamiento, que se unan con las otras, con el INA y con las otras instituciones del Estado y les den acompañamiento a las empresas para que también puedan gestionarse bien y puedan ingresar a los mercados y puedan tener éxito. Hay que cambiar la filosofía de los bancos del Estado. Y claro que ahí sí que vamos a tener nosotros una banca para el desarrollo grande. Esos fueron esos bancos en el pasado, allá de los años 80 para atrás, verdaderos bancos de desarrollo. Muchos de los que estamos aquí tuvimos el impulso a nuestros padres de una banca para el desarrollo. Papá iba a pedir plata al banco en aquel entonces y le prestaban al 6% porque era pequeño, pero iba uno con más dinero, entonces le cobraban un poquito más. Hoy en día es al revés. El que tiene, el más pequeñito se le considera más riesgoso y se le cobran tasas muy altas, y al que tiene más capital se considera que tiene menos riesgo y se le cobra menos capital. Entonces con eso concentramos la riqueza y hacemos cierta forma de exclusión financiera que no se vale. Vamos a cambiar los bancos del Estado hacia bancos de desarrollo. Yo quisiera, don Wilmer, ya para hacer el cierre de este espacio. Tal vez usted le quedé debiendo parte de la pregunta. Usted me dijo que si yo me consideraba que podía salir adelante con estos. Mire, yo creo que los costarricenses tienen que fijarse qué han hecho los políticos en el pasado. Wilmer Ramos en el pasado ha dado luchas para que la plata le alcance a los costarricenses, para bajar el costo de la vida. Yo impulsé un proyecto de ley para bajar las tasas de interés abusivamente altas que tenían muchísimas familias costarricenses en tarjetas, en casas de empeño, en financieras y en almacenes de electrodomésticos, y las bajamos sustancialmente para que a la gente se le acomodara un poco mejor los costos de los créditos. Yo también impulsé la ley para bajar el costo de los datáfonos. Ahí está la Universidad de Costa Rica diciendo que los precios tuvieron un impacto hacia abajo del 1% en los primeros 3 meses con la ley de datáfonos. Yo también he impulsado proyectos para bajar el precio de los medicamentos. También aprobé y logré aprobar por primera vez una ley que yo le llamo la ley de quiebras, que es para ayudar a la gente que está en problemas financieros, no a que la quiebren, sino a salir adelante, y ayudar a las empresas igualmente en el mismo sentido. He estado con proyectos para favorecer la agricultura orgánica en un país como el nuestro. Estoy con un proyecto para llevar adelante un sistema nacional de calidad, junto con el diputado Carranza, que lo que le permite es a las pymes poder certificar que lo que están haciendo lo están haciendo bien, a bajo costo. Y entonces todos estos proyectos son para impulsar verdaderamente a Costa Rica, para hacer que la plata le alcance. Y el costarricense tiene que ver qué han hecho los políticos y qué están proponiendo, porque hay muchos que proponen pero no hacen nada. Y si hacen algo, es algo contra el pueblo. Yo creo que en el caso de Wilmer Ramos,
ha demostrado que es coherente entre lo que dice y hace. Bueno, ¿cuál es el secreto en esta campaña que tiene usted de terminar? Quiero cerrar con un mensaje de cada uno de ustedes, un mensaje final a la gente que nos está observando. Pero ¿cuál es el secreto de Wilmer Ramos para convencer a la gente de que es quien debe ser presidente, siendo parte del partido más señalado en la actualidad? Porque la sombra es esa. Yo considero, y las veces que lo he entrevistado, creo que hay muchas cosas buenas, pero también creo que la gran sombra que tiene es la bandera del partido. Y cómo hacer esa separación, que la gente entienda que no siempre se cree lo mismo que lo que se lleva un partido. O sea, que hay que hacer esa separación. Mire, yo tengo que decirle a los costarricenses que los partidos políticos no son monolíticos en el pensamiento y en la forma de actuar. Y tengo que decirlo porque si no, la unidad social cristiana no se hubiera desperdigado en tantos partidos como está hoy. Vean que ni siquiera ellos tienen un accionar Liberación Nacional, ni siquiera don Rolando Araya y los otros se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque los partidos ideológicamente no están tan coherentes. Los costarricenses tienen que ver las personas que estamos aspirando a los puestos y ver qué tan coherentes hemos sido entre lo que decimos hacer y entre lo que hacemos verdaderamente. Y también decirle a los costarricenses que tenemos nosotros que mantener una Costa Rica de oportunidades para todos y todas, que los costarricenses, independientemente de si nace en un hogar rico o un hogar pobre, tiene que tener las mismas posibilidades de que puede tener éxito en la vida a través del trabajo. Y es ahí donde nosotros tenemos la mejor propuesta y donde nosotros venimos ante los costarricenses a decirles que nos apoyen para llevar adelante estas medidas, para seguir haciendo de Costa Rica un país justo, equitativo, un país solidario. Por eso les pedimos el voto. Un último mensaje de la candidata a diputada en primer lugar para toda esta zona norte que hoy la vemos y de otra gente también de la provincia para que escuche uno de los mensajes. Esperamos que muy pronto nos acompañe en un espacio ya de 60 minutos para poder tener mayor tiempo de exposición para ustedes, pero por lo menos un breve mensaje para los que nos ven hoy. A mí me gustaría motivar a todas esas mujeres y personas jóvenes de la zona norte a que se sumen en este proceso electoral, a que nos brinden su apoyo. Tenemos un profundo compromiso por garantizar mejores condiciones de desarrollo para la zona. Hemos conocido muchísimas iniciativas que se tienen acá y que precisamente lo único que necesitan es como ese último empujoncito por parte de una banca justa para el sector agroindustrial del país, para el sector agropecuario, es ese empujoncito para mejorar la conectividad en todas las regiones de la zona norte-norte. Upala cuenta, Los Chiles cuenta, Guatuso cuenta, Río Cuarto cuenta y merecen mejores condiciones de desarrollo. Yo vengo de una generación que se nos ha dicho toda la vida, ustedes no van a tener una pensión, ustedes no tienen acceso a la vivienda, ustedes hoy por hoy tienen la caja, pero mañana posiblemente no. Y en realidad también vengo de una generación que hemos tenido oportunidades de educación pública, de seguro social, de tener saneamiento y potabilidad en el agua. Y ese es el Estado social de derecho que tenemos que defender. Hoy por hoy tenemos un montón de opciones, enormes opciones por todo lado, pero si nos ponemos a analizarlas vamos a ver mucho populismo, vamos a ver muchos discursos que nacen de una realidad que no es tal y que prometen situaciones o acciones que no precisamente son realizables a largo ni mediano plazo. Es importante también ver esas opciones, ver eso y entender que tenemos que hacer un voto informado, un voto responsable y votar por la defensa del Estado social de derecho, que es lo que hoy por hoy estamos definiendo en este país. El señor Urbina, que es candidato a la vicepresidencia, su mensaje final. Yo creo que hay mucho por hacer. Nosotros necesitamos enfocarnos en cómo poder mejorar la productividad del agro, cómo poder llevar esa transformación digital y esa transferencia de conocimiento para poder mejorar nuestro desempeño, que es ahí donde está el fondo de la seguridad alimentaria, para poder llegar al punto en el que en vez de importar, nosotros seamos exportadores de comida y de nuestros productos generalizados.
Luis Eladio Rodríguez, que es el candidato al segundo lugar por la provincia de Alajuela. Queremos invitarlos a que no se queden en casa, que salgan a ejercer su derecho al voto, que no permitan que otros decidan por ustedes. Queremos invitarlos a que escojan la mejor opción, que sea un voto responsable. Un voto responsable significa que debemos analizar todos los candidatos que están disponibles y elegir a los que crean que van a manejar de mejor manera el futuro, no solo de la zona, sino del país. Eso es lo que necesitamos. Don Manuel, hacemos el cierre con ustedes, su mensaje final. Voy a quitarme la mascarilla. Mire, muchas gracias por permitirnos estar en este medio. A todos los ciudadanos de la zona norte, tenemos nosotros una serie de ofertas también para los ciudadanos de la zona norte. La conectividad tiene que ser una opción para todos y todas. Esto es una política pública, no es un asunto que va a depender en el gobierno nuestro de la rentabilidad o la eficiencia económica, sino que esto es un derecho que tenemos que tener todos. Necesitamos generar más valor agregado en los procesos productivos de la zona norte. Producimos frijoles, deberíamos de estar industrializándolos aquí, generando mucho más valor agregado, pero en todos los otros productos también. Por eso la Agencia para el Desarrollo tendrá todo nuestro apoyo. La infraestructura, tanto educativa como vial, seguirá fluyendo con fuerza, como ha sido en los últimos gobiernos, que se ha visto una mejora significativa en todo lo que son caminos, a través de las asociaciones de desarrollo y a través de las municipalidades. No podemos cejar en esto. Tenemos que seguir con los planes de dotar de vivienda digna a los costarricenses. Eso es un derecho, y ese sí que es un derecho humano, tener las capacidades de vivir saludables. Y esto lo podemos hacer nosotros en Costa Rica si seguimos nosotros manteniendo el Estado social de derecho. Por eso es que estamos en esta campaña. Aquí ninguno de nosotros está por una ambición personal o por una vanidad, está por una obligación que tenemos con el país de mantener una Costa Rica que sea inclusiva, donde todos tengamos las mismas oportunidades. El 6 de febrero se dan las elecciones presidenciales y también a diputados de la República. Ahí se elegirá el presidente y los diputados. El llamado que hacemos desde entre nosotros es que salgamos a votar, que lean, que se informen, que lean los programas de gobierno de los diferentes partidos, de los diferentes candidatos, para tratar de cuidar el régimen democrático que tenemos y no tener experiencias, por ejemplo, como las que va a vivir mañana Nicaragua, con 7 candidatos presidenciales privados de su libertad para que el señor Ortega no tenga competencia. Eso es algo que vamos a evitar, sea cual sea el partido que quede en el poder. No podemos permitir de ninguna manera llegar a situaciones como las que vivirá mañana en Nicaragua. Mucha gente que saldrá a votar, se dice que muchos, el alto porcentaje, sería oponiéndose a la continuidad de Ortega, pero con los candidatos privados de su libertad para no poder hacer esto que estamos haciendo acá, informando, que usted tenga la oportunidad de informarle a la gente lo que usted quiere si fuera presidente. Eso no lo tienen. Esa oportunidad no la tienen los nicaragüenses que están presos, los nicaragüenses que querían llegar al poder y que sin duda alguna se les hará difícil llegar. Esta es una virtud que tenemos los costarricenses de dirimir nuestros asuntos públicos de una manera democrática, y aquí hemos respetado tradicionalmente hasta el último voto. Celebramos de verdad esto en Costa Rica y por eso todos los costarricenses deben de salir a emitir el voto, que se los pedimos nosotros para construir este país de oportunidades que les hemos presentado. Le pido disculpas a todos aquellos que nos han escrito porque no tenemos chance de leerlos a todos, hoy era algo muy breve, pero pueden seguir comentando, ahí ya conservada la entrevista, y pueden seguir comentando durante
página entre nosotros. Sabemos que siempre lo que hemos es un programa de interacción con la gente. Próximamente vamos a estar con Luis Eladio y también con la candidata a diputada para que ya poderlos leer y hacerlos parte de el programa estelar de los viernes. Agradecerles que nos hayan acompañado, que nos hayan escrito, aunque no tengamos la posibilidad de poderlos leer a todos, pero sí, muchas gracias y nos encontramos el viernes a las 6 de la tarde. Que esto quede entre nosotros, ¿verdad?